Nosotros, el jurado en la causa indicada, declaramos al acusado Chester Dwayne Turner culpable de asesinato. No quiero verlo. No quiero verlo en imágenes o en fotos, ni tampoco en vídeo. Porque es que pararé ya. No me hagáis eso. No me resulta nada fácil hablar de esto. A la gente no le interesa esta historia, ni a mí contarla. Mi vida se acabó con él. ¿Vale? Forma parte de mi pasado y quiero que siga siendo así. Es la primera vez que Felicia Collier accede a hablar públicamente sobre su relación con Chester Dwayne Turner. Eres el primero y el último con quien voy a hablar de este tema. Seguro. No volveré a hacer esto jamás. Nunca jamás, porque es muy doloroso. Me hace daño y me da vergüenza. Tengo que vivir todos los días con ello, con lo que hizo a mí y a otros cada día. No tenía derecho. No es Dios para quitarles la vida. Lo odio por lo que hizo. Lo odio con toda mi alma. Esta soy yo cuando estaba en sexto. Una pequeña con un corte de pelo horrible. Ahí fue cuando conocí a Chester. Chester y yo fuimos juntos al colegio. Vivía enfrente de mi casa. Él y yo nos hicimos amigos cuando su madre se enteró de que íbamos al mismo colegio y me pidió que le diera clases particulares. Yo era una empollona. Me encantaba estudiar. Y accedí. Cuantas más clases dábamos, más mejoraba. Fíjate. Es una foto bonita. Son Chester y su hermano. Era un buen chico. Se portaba bien con él. Este es el chico al que di clases. Yo sabía que le gustaba, pero él no me gustaba de la misma forma. Señor, ten piedad. Felicia nunca habría imaginado que ese flechazo infantil se convertiría en letal, aunque había habido señales. En el instituto me quedé embarazada y tuve a mi hija. Vivía con mis padres. Mi padre me dijo, eres mi niña, no pasa nada. Pero con mi madre no me llevaba muy bien y me echó. No sabía a dónde ir. Tuve a mi hija y las cosas no fueron muy bien con el padre. Entonces Chester me dijo, tú no te vas. Voy a preguntarle a mi madre si te puedes quedar aquí. Y terminé viviendo en la casa de enfrente. Creo recordar que esta foto me la hice cuando me mudé con Chester y su madre. Ellos me adoraban y yo me sentía amada y feliz en aquella casa. Éramos como una pequeña familia. Yo tenía que trabajar y él se ofreció para cuidar de mi hija. Se quedaba con ella mientras yo trabajaba. La peinaba, le hacía coletas, le ponía broches, la vestía, le cambiaba el pañal, la paseaba. Y ella tan contenta. Creó un vínculo especial con mi hija y la trataba como si fuera suya. Por eso precisamente me enamoré de él. Siempre podía contar con él, me apoyaba. Le di una oportunidad y nos hicimos novios. Pero cuando comenzaron a salir, Felicia empezó a conocer otra versión de Chester. Empezó a mostrarse nervioso y posesivo conmigo. Lo hablamos luego. Muy ¿vale? bien. Muy bien. Adiós. Un día, mi amigo Reginald me acompañó a casa y solo éramos amigos. Entré en casa y cerré la puerta.
Yo me estaba sentando en el sofá cuando Chester me dijo, ¿te estás viendo con ese? ¿Estás conmigo o con él? ¿Cómo? No, venga ya. No me mientas. Le dije que no. Y de repente le dio un ataque de ira terrible. Y entonces levantó el puño. ¡No, Chester! Y le dio un puñetazo a la pared. Cuando lo presencié por primera vez, dije, madre mía, nunca lo había visto enfadado y me asustó muchísimo. Ya era un adulto. ¿Qué demonios le había picado? Aquello me asustaba. ¡Reginald! ¡Reginald! Llamé a Reginald, que estaba entrando en el coche. ¿Para qué lo llamas? ¿Qué pasa, Felicia? ¡Ha roto la pared! Vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces con mi chica? Él le respondió, no estoy intentando salir con ella o quitártela. Y no le pongas las manos encima. Eso no está bien. No puedes hacer eso. Es una mujer, tiene un bebé. No pegáis para nada. Entre nosotros no hay nada. Reginald logró que se calmara. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí. Me dijo que me quería, que nunca me haría daño ni a mí ni a mi hija. Y yo le respondí que necesitaba saberlo porque no podría vivir en la misma casa que él si hacía eso. Y él me dijo que no lo volvería a hacer. Me pareció sincero, ¿sabes? Se puso a llorar. Cariño, lo siento. Él tenía 16 años. Todo el mundo se pone celoso de joven. Sentía cosas por mí, ¿de acuerdo? Me amaba. Así que lo perdoné. Esta foto de aquí es del día que Chester y yo nos tatuamos. Él se tatuó su mote, lo llamaban Tutu, y yo me hice un corazón. Estábamos enamorados. Era dulce conmigo y con mi hija. Me quería. Fue una buena época. Estaba orgullosa de estar con él. Pero cuando Felicia se mudó a su casa, los celos de Chester aumentaron. Cuando me gradué en el instituto, me fui de casa de Chester y me mudé sola para demostrarle a mis padres que era independiente y me bastaba sola. Me encantaba mi primera casa. Él no se vino a vivir conmigo, pero el amor que sentía por mí se transformó en obsesión. Era mi cumpleaños y él me dijo que se pasaría después del trabajo. Era de noche cuando llegó. Feliz cumpleaños, cariño. ¡Oh, Chester! Me trajo un ramillete de unos 15 globos y también flores. Yo estaba encantada. Bueno, me encantaban las sorpresas, pero él quería quedarse a pasar la noche y yo le dije que no. Hoy no, estoy cansada. Oye, muchísimas gracias, pero tengo que dormir. Se enfadó muchísimo. ¿A ti qué te pasa? Yo quería cerrar la puerta, pero él ponía el pie para que no se cerrara y me dijo, ¿cómo que no? He dicho que no. No, tengo cosas que hacer. Tengo que trabajar, ocuparme de mi hija. No puede ser tan acaparador. Déjame hacer lo que tengo que hacer y cuando termine ya nos veremos. Quedaremos mañana, ¿vale? Aquello lo enfureció aún más. Vi cómo le cambiaba la expresión de la cara. Y después de aquello, me dijo que le devolviera los globos y las flores. Devuélveme los regalos. ¿En serio? Sí, en serio, ahora. Yo le pedí que quitara el pie. Solté los globos, tiré las flores al suelo y cerré la puerta. Me llamaba para intentar arreglarlo, para hacer las paces. Dame otra oportunidad, no me dejes. Lo dejé durante un tiempo, pero terminé dándole otra oportunidad. Al poco tiempo, Felicia y Chester esperaban un hijo en común. Aquí estoy embarazada de Christopher.
Todo nos iba genial. Y él estaba emocionado. Lo dejaba quedarse. Pasaba la noche en mi piso. Venía y le traía regalos al bebé. Así que pensé que iría bien, ya que iba a tener un hijo propio. Pero un día fuimos a casa de mi tía en Navidad. Íbamos Chester, mi hija y yo. ¿Trabajas mañana? Se notaba que pasaba algo. ¿Qué pasa? Llevas todo el día callado. Me dijo que sabía que me había acostado con CJ. Todas estaban locas por CJ, era el guaperas. ¿Qué pasa con CJ? ¿CJ? Venga, hombre. Y le dije, no te creas todo lo que oyes, ¿vale? Así que venga, vamos a entrar. La gente siempre anda diciendo cosas. No ocurre nada. Y de repente me dio un puñetazo en la cara. Entonces lo miré y me dijo, cállate o te pegaré otra vez y tiraré el coche por un barranco. ¡Di algo! Quería matar. ¡Di algo! ¡O tiro el coche por un barranco! Me había pegado. Yo pensé, Dios mío. Y me dijo, conduciré el coche y lo tiraré por el primer barranco que vea. ¡Venga! Di algo. No dije nada. Estaba tan distinto. Veía ira en sus ojos. Atrévete. Mi hija estaba en el asiento de atrás llorando. Me giré y le dije, cariño, no pasa nada. Estoy bien. Estaba asustada. Empecé a llorar. Quería volver a pegarme. Llegamos a casa y salió del coche. Intentó hablar conmigo, intentó disculparse. Lo siento. ¿Podemos hablar? ¡Espera! ¡Felicia! Ni siquiera me giré. Seguí andando hacia las escaleras. Y mi padre bajó a hablar con él. Podía escucharlos hablar fuera. Díselo tú. Un momento, hijo. Chester, sabes que me caes bien y creo que eres un buen hombre. Mi hija te quiere y tú a ella. Pero deja las manos quietas. No voy a dejar que vayas por ahí golpeando a mi hija. Está a punto de tener un hijo. ¿Qué clase de hombre vas a ser? ¿Qué clase de padre? ¿Qué educación vas a dar? Yo escuchaba a Chester decir, lo sé. Sé que tienes razón. No lo volveré a hacer. Yo no quería. Esperé hasta que mi padre subió y me dijo, ya he hablado con él. Felicia, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Chester es un buen hombre. Se altera a veces. A mi padre le gustaba y yo lo interpretaba como algo bueno. ¿De verdad? Sí. Ven aquí. Así que le di otra oportunidad. No te preocupes. Estaba embarazada de él. Quería que funcionara. Quería que todo fuera bien. Después de que Felicia dio a luz a su hijo, Chester empezó a comportarse de forma extraña. Empezó a pasar mucho tiempo a solas y empezó a ver mucho porno. Se pasaba mucho tiempo en el baño viendo aquello él solo y empezó a molestarme. Chester, es tarde. ¿Vienes a la cama o qué? Un momento. Me levantaba a las 3 de la mañana y él todavía estaba en el baño solo viendo esas películas porno. Yo decía, ¿aún sigues ahí? ¿Sigues en el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Es tarde, ven a la cama. Ahora voy.
Vale, sí, dame un minuto. De acuerdo. Me volvía a la cama, me levantaba de nuevo y él seguía allí. ¿Cuándo vas a salir del baño? Chester, es tarde, acuéstate ya. ¿Qué quieres? No puedes pasarte la noche haciendo eso. Su obsesión por el porno empezó a asustarme y me parecía muy perturbador. Mira, Me dijo, no vería tanto si te acostaras conmigo. No me eches la culpa. No me presiones. Acabo de tener a nuestro hijo. Debemos esperar 6 semanas. Tenemos que esperar. No es que yo no quiera. venga ya. Me impuse y le dije que no iba a haber eso en mi casa. Y creí que ahí acabaría la cosa. Entonces Chester empezó a desaparecer. Empezó a trasnochar por ahí. Conocía sus horarios, pero dejó de cumplirlos sin más. Hola, soy Felicia. Llamo para saber si Chester sigue ahí. Chester volvía a la misma hora todas las noches. Solía llegar del trabajo sobre las 12 o 12:30, pero las cosas cambiaron y empezó a llegar a las 2 o a las 3. ¿Dónde has estado? ¿Trabajando? 2 horas? La tienda está cerrada. Yo le preguntaba, ¿en qué andas metido? Vengo de trabajar. Nada serio. Tuve que limpiar. No te preocupes. Yo presentía que le pasaba algo que no me contaba. Se mostraba muy reservado, escondía algo. Yo no lo sabía. Conforme pasa el tiempo, Felicia se va haciendo consciente de otras cosas. Le cambió la personalidad. Empezó a cambiar delante de mis ojos. Celebrábamos nuestro primer día de la madre juntos. Íbamos a salir a cenar. Tenía muchas ganas y lo estuve esperando porque siempre hacía algo especial para mí. Dieron las 9 y después las 10. No dio señales. Lo llamé muchas veces, pero no contestaba al móvil. Al final, pasaba de la 1 de la madrugada, ¿vale? Y no había llegado. Estaba decepcionada, enfadada. Y de pronto llamaron a la puerta. Y cuando lo vi, tenía arañazos en la cara y en las manos. Era evidente que le había pasado algo. ¿Qué ha pasado? Pero no me creí su historia. He tenido un accidente. ¿Un accidente? Iba en el coche con un colega y perdí el control. Dijo que iba muy rápido, que había perdido el control del coche, que había acabado en la cuneta. ¿En serio? Sí, siniestro total. ¿Siniestro total? Destrozado. Le pregunté, ¿y el coche? No me creía la historia. Pues yo te veo bastante bien. Cariño, Tenía heridas, pero no parecía un accidente de coche. no te preocupes. No ocurre nada. Después de aquello, no volví a ver el coche, pero sospechaba que me engañaba, que se veía con alguien más. A esas horas de la madrugada, ¿dónde iba a estar? Estaba muy decepcionada. Lo dejé sufrir un par de semanas antes de hablar con él. Finalmente, accedí a volver. Tuvo un gesto amable y lo compensó. Eso es lo que él hacía. Y volvimos a la normalidad. La siguiente vez que Chester apareció con una herida sospechosa, ya era seria. Era fin de semana y estaba esperando a que llegara. Llegaba tarde, pero no demasiado. Llamaron a la puerta. Dios, La abrí. ¿estás bien? Duele un poco, pero sí. Estaba allí y llevaba un aparatoso vendaje en la cara. Tenía restos de sangre en la chaqueta. Estoy bien. Me han atracado. Y me dijo que unos tíos habían intentado robarle. Me han robado.
Dijo, me han sacado una navaja. Y yo le dije, te pasa de todo. Y él me dijo, lo sé. Entró, se sentó y lo miré a la cara. Cariño, tienes que tener más cuidado. Lo tendré, lo tendré. Le hicieron un corte en la cara y era muy profundo. Llegaba de aquí hasta aquí. Le habían dado puntos. No se me ocurrió preguntarle si acudió la policía o si fue él a comisaría. Nada de eso. ¿Lo llevaron en ambulancia? No se me ocurrió hasta más tarde. Creía que Chester estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, porque vivíamos en un barrio conflictivo. No pensé nada más. Gracias. De nada. Aún tiene la cicatriz. Es permanente, jamás desaparecerá. Aquello me abrió los ojos a algo en lo que pensé tiempo después. Con el tiempo, Chester descargó su agresividad en Felicia. Me estaba arreglando. Me estaba maquillando y él dijo, ¿estás muy guapa? Cariño, estás muy bien. Gracias, Chester. Dije, gracias. Él me dijo, hagamos el amor. Y yo le dije, no, dentro de poco me tengo que ir. No puedo, me tengo que ir. Vamos. Insistía, venga, vamos. Y yo, que no. Para. Para. Y me agarró. No. Si digo no, es no. ¿Vale? Pero no significaba nada para él. Y cuando me di cuenta ya no tenía ropa. Mi hija estaba fuera llamando a la puerta del baño. Le decía que parara. Ella le decía, Chester, para, deja a mi madre. Mamá, mamá. Ningún niño debería decirle al novio de su madre que pare. Hizo lo que quería hacer conmigo y cuando terminó, se giró y salió por la puerta. No sabía qué hacer. Acababa de violarme. Cogí la pistola que escondíamos en el cabecero de la cama y salí corriendo detrás de él. Apunté para dispararle, pero una vecina desde el otro lado de la calle me dijo, no, tiene al bebé, lleva al bebé en brazos. Salió por la puerta y yo corrí detrás de él. Apunté para dispararle, pero una vecina desde el otro lado de la calle me dijo, no, tiene al bebé, lleva al bebé en brazos. No dispares, lleva al bebé. Devuélveme a mi niño. Se giró y me gritó, no te voy a devolver al bebé, me lo voy a llevar y no lo volverás a ver. Ella tenía teléfono y llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, salieron del coche y dijeron, ¡alto! ¡Quieto ahí! Cuidado, no disparen. Tiene a mi bebé. Es cuanto quería, que me devolviese a mi hijo. Él decía, no le voy a devolver al bebé. Y ellos replicaban, sí, sí, lo harás. Señor, entregue el niño. Se fueron acercando a él. Chester les dio al bebé y ellos me lo dieron. Venga. Queda detenido. Gracias, gracias. Y lo arrestaron. Yo me recompuse, me vestí y fui a casa de mis padres a contar lo que había hecho. Y mi padre me dijo, no lo denuncies. Ha recuperado al bebé, déjalo estar. Y no lo hice, no lo denuncié porque tenía a mi niño. Cuando la policía soltó a Chester, Felicia terminó su relación con él.
Puedes estar seguro de que después de aquello no iba a seguir con él. ¿Vale? Era suficiente. Pero unos días más tarde fui a casa de mis padres para hablar con él y decirle, si quieres ver a tu hijo, puedes hacerlo cada 2 semanas. No me opuse a que viera a su hijo. No impediré que veas a tu hijo si es lo que quieres. Claro que quiero, y tú lo sabes. Después de todo lo que me había hecho, yo seguí intentando que la relación con su hijo funcionara. Porque era un buen padre. Era bueno con él. Y quiero seguir en la tuya. No, se acabó. Ya no había más tú y yo. Pude adivinar por su mirada que no le importaba. No te quiero en mi casa y no te quiero en mi cama. No. ¿Lo has entendido? Y me miró y le dijo a mi padre, vale, muy bien. Mi padre le dijo, ¿va en serio? Y respondió, sí, señor. Lo pillo. Chester no reaccionó bien al ultimátum de Felicia. Era entre semana y estaba en casa con mi hermano mayor. Y de repente escuchamos un estruendo. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Dije, ¿qué demonios ha sido eso? Miramos fuera y de repente vimos un ladrillo incrustado en la luna de mi coche. ¡Madre mía! Nos miramos el uno al otro. Sabíamos que había sido Chester. El teléfono empezó a sonar y contesté. Diga. Y entonces dijo, te voy a matar. Chester, ¿a ti qué te pasa? Tú eres lo que me pasa y lo voy a solucionar. Colgué inmediatamente, pero el teléfono siguió sonando durante toda la noche. No dejó de llamar. Diga. Te voy a matar. Estáis muertos. Voy a disfrutar matándote. Si tenía miedo, claro. Temía por mi vida. No respondas. Llamé a la policía y dijeron, bueno, no hay nadie herido ni muerto. Llámenos cuando ocurra algo. Así que dejé el teléfono descolgado. Con el tiempo, Chester pareció calmarse. Pasó un mes, más o menos, y las cosas se calmaron. Mi madre me llamó y me dijo, Chester se ha echado novia. Y yo pensé, gracias a Dios. Cuando me presentó a su novia, pensé que ya había superado lo nuestro. Así que lo creí porque las cosas estaban tranquilas. Venía a recoger al niño, después lo traía de vuelta, no discutíamos, no había problemas, nada. Lo llevábamos bien. Pensé que era seguro. Pero entonces a Felicia empezaron a sucederle cosas muy extrañas. Un día iba en el coche para hacer algunos recados. Iba con los niños. Estaba llegando a un semáforo y cuando pisé el freno, noté que no funcionaba. ¡No! ¡No! El coche seguía en marcha. Pisaba el freno diciendo, Dios mío. Todo lo que podía hacer era tirar del freno de mano hasta parar. Pensé, por Dios, nos vamos a estrellar, vamos a embestir a los coches de delante. Llamé a mi hermano y cuando miró debajo del coche, vio que una manguera perdía líquido de frenos. Voy a echar un vistazo. ¿Qué? Están cortados. ¿Qué? Los conductos de freno. Me dijo, los han cortado. Y respondí, no. Y él seguía, sí, los han cortado. Ten en cuenta que las cosas con Chester estaban tranquilas, ¿de acuerdo? No se me ocurrió, ni en mis peores pesadillas, que pudiera haber sido él. Y aunque meses atrás me dijera que iba a matarme, las cosas se calmaron y pensé que había entrado en razón. Un mes después volvió a ocurrir.
Salí rápido del coche y pensé, alguien está intentando matarme. Cuando se lo conté a Chester, me dijo que echaría un vistazo. ¡Ay, Dios! Ha sido demencial. No sé ni lo que ha pasado. Ha sido muy rápido. Me dijo, alguien ha intentado matarte. Y yo le dije, vale, ¿qué hago? Tienes que protegerte, Felicia. Me dijo, ponle una alarma al coche. Tenía razón, le puse una alarma porque no quería que volviera a pasarme. En realidad, en el fondo, me seguía preguntando quién querría hacerme una cosa así a mí. Ni en lo más recóndito de mi mente me planteé que él pudiera ser el responsable. Felicia decidió que había llegado la hora de protegerse. No salía de casa sin llevar mi pistola encima. La llevaba en el compartimento del bolso, o como era pequeña, en un bolsillo. Un día iba a casa de mi madre a recoger a mi hijo y él estaba allí. Quería hablar conmigo. Felicia, tengo que hablar contigo. Me miraba con rabia. Estaba enfadado. Y lo supe otra vez. ¿Qué pasa contigo? ¡Para! ¡No te muevas! De repente cerró el puño con fuerza. Me pareció que llevaba algo, una tubería o una navaja. Saqué la pistola y le dije que parara. Por favor, para, no te muevas. Quédate justo donde estás. No lo harás. Ponle a prueba. Bajó del bordillo para acercarse a mí. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía más. Cerré los ojos y disparé. Me pareció que llevaba algo. Cerré los ojos y disparé. Vacié el cargador. 6 o 7 balas, creo. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. Y entonces entré en pánico. Todo el mundo gritaba. Yo gritaba. Creí que lo había matado. Que estaba muerto. No fue algo agradable. Tenía miedo. Nadie desea tener que explicarle eso a sus hijos. Disparé a tu padre, pero no quería tener que llegar a eso. Se lo llevaron al hospital y recuerdo que los policías me dijeron que podría pasar. Si muere, será asesinato. Cuando supe que sobreviviría y que saldría de aquella, me alegré. La policía me dijo, como vuestros informes judiciales llegan a esta altura, lo consideraremos legítima defensa. No lo maté. Tiempo después, deseé haberlo hecho. Chester estuvo 10 semanas ingresado en el hospital. Felicia no esperaba volver a verlo. Creí que, ya sabes, que se mantendría alejado, que seguiría con su vida y yo podría continuar con la mía. Y eso fue lo que hice, seguir con mi vida. Pero cuando salió del hospital, fui a por los niños y cuando conducía de regreso, lo encontré sentado en mi porche. ¡Por Dios, no! ¿Qué pasa? Nada. Tú no le digas nada. Yo pensaba, Dios mío, y él me dijo, te perdono, te quiero, lo siento. Háblame. No estoy enfadado. Decía, fue mi culpa, fue mi culpa. Yo continué ignorándolo. ¿Cómo estás? No quise pararme a hablar con él. ¿Puedo estar 5 minutos con él? Felicia. Después de aquello, ya habíamos terminado. Ya no me importaba si veía al niño o no. Ya se había acabado.
Quizá por fin me dejaría tranquila. Esa fue la última vez que Felicia vio a Chester. Hasta años más tarde, cuando él salió en las noticias. Era el año 2004. Estaba lloviendo. Hola, papá. Hola, cariño. ¿Te has enterado de lo de Chester? ¿De qué? Ha salido en las noticias. Yo le dije, ¿de qué hablas? ¿A qué te refieres? Me dijo, no lo sabes. Y continuó, han matado a varias mujeres. ¿Cómo dices? Cogió el periódico. Lee arriba. Ponía que lo habían acusado de violación y asesinato de varias mujeres. Presentados 10 cargos de asesinato. No me lo podía creer. Dejé de hablar. El resto del día me quedé callada. Por lo que leí en el periódico, sucedió cuando yo tuve a mi hijo. Quizá por eso llegaba tan tarde. La noche en que lo rajaron, puede que estuviera, bueno, con una mujer que ella se resistiera y que lo cortara, que en aquellos momentos estuviera tramando algo malo. No me quiero imaginar que mientras estuvo conmigo era un asesino. Me llamó mucha gente por teléfono para decirme que salía en la televisión. Oye, ¿has visto las noticias? No, no he visto las noticias. Los investigadores creen que Chester Turner, de 37 años, asesinó a Triplett y a otras 11 mujeres, y que 2 de ellas estaban embarazadas. Yo estaba en estado de shock, ¿sabes? Y así seguiré el resto de mi vida. Estando bajo arresto, los investigadores van relacionando a Chester con más asesinatos. Los investigadores han logrado relacionar a Turner con las víctimas a través de la base de datos de ADN. Fueron asesinadas entre 1987 y 1998 tras ser agredidas sexualmente y ser estranguladas antes de que se deshiciera de sus cuerpos. Que se pudra en el infierno. Eso es lo que siento. No las cortó. Tampoco las apuñaló. Él las estranguló. Es una sensación horrible, horrible. Jadear en busca de aliento porque te están apretando hasta dejarte sin aire y quitarte la vida. Han calificado a Turner como el asesino en serie más despiadado de la historia de Los Ángeles. Si hubiera abierto los ojos cuando le disparé, ¿sí creo que debería haberlo matado? Sí, pienso que debería haberlo hecho. Porque si lo hubiera hecho, muchas mujeres estarían vivas hoy. Y es todo cuanto quiero decir. ¿De acuerdo? Dios. Sé que durante aquella época, creo que sobre el 87 más o menos, cometió muchos asesinatos. Se aseguró de mantener esa faceta bien escondida de mí. Me tortura saber que mientras planeábamos tener un hijo, 2 meses antes había asesinado. Es de locos. Toma. No me gusta y me alegro de no haber sido yo. Me alegro. Pero lo siento por ellas. Es de locos. Pero lo tapó muy bien. Hasta para eso fue impredecible. Es la única manera que tengo de describirlo. Era muy impredecible. Sabía muy bien ocultar aquello que no quería que supieran de él. No se puede afirmar que conoces a alguien. Conozco muy bien a esa persona, o los conozco. No es así. Yo no lo conocía. No, creía que sí, pero no era así. Igual que todas esas mujeres. Ten cuidado con quien metes en tu casa o en tu corazón. Hay que tener cuidado. Chester fue condenado por el asesinato de 14 mujeres y un niño no nacido. Siento que perdieran a sus seres queridos. Es algo que me tortura. Una noche salíamos
de casa de un amigo hacia la gasolinera. Yo iba diciendo que mi ex era un asesino en serie y la señora que estaba a mi lado me dijo, disculpe, ¿está hablando del hombre que ha salido en las noticias? Y yo dije, sí. Y me dijo, mató a mi hermana. Andrea Triplett. Era esta. Pensé, Dios mío. Me clavó la mirada y estaba llena de odio, puro odio. Yo le dije, señora, no pretendo ser irrespetuosa, pero también intentó matarme. No hace falta que estés muerta para ser una víctima. Yo fui su primera víctima. Dije, yo también soy una víctima. Empezó a llorar y lloramos juntas y me dijo, sé que lo eres. Lo siento, es que la echo mucho de menos y seguimos llorando juntas. En julio de 2007, Chester Turner recibió su sentencia. Por el asesinato de Jane Doe, también conocida como Diane Johnson, se le condena a muerte. Bien. Por el asesinato de Annette Ernest, se le condena a muerte. Bien. Por el asesinato de Anita Fishman, se le condena a muerte. Bien. Por el asesinato de Regina Washington, también se le condena a muerte. Bien. Se merece morir. Bien. Me alegro de que lo hayan condenado a muerte. Es como debe estar. Esta será la última vez que lo vea. ¿Tengo que coger la foto? Gracias. No quiero verlo, no quiero. No quiero mirarlo. Es el pasado. Nosotros no hablamos de él. No tenemos fotos de él en casa. Las quemé. Les eché líquido inflamable y las quemé. Estoy intentando arrancarlo de mi alma. Nunca debí relacionarme con él. Nunca debí darle clase ni ser su amiga. Nunca imaginé ni por un momento que este chico sencillo de barrio pudiera ser un asesino. Mirando esta foto, nunca habría dicho que sería un asesino en serie. Nadie lo pensó. Ninguno de nosotros. Lo más misterioso es todo ese tiempo mientras crecimos. ¿Cómo lo sabes? Yo nunca lo vi. Y eso da miedo. La llamada entró a las 2:17 de la madrugada. Una voz temblorosa, un susurro cortado por el viento. Luego silencio, cuando la policía llegó a la casa de madera al final de Maple Creek Road. La puerta estaba abierta, las luces encendidas y la sangre todavía fresca sobre el suelo de la cocina. Era octubre de 1996. El aire olía a hojas húmedas y a invierno anticipado. La pequeña comunidad de Ashford, un pueblo donde todos conocían el nombre del perro del vecino, despertó con sirenas atravesando la niebla. Nadie estaba preparado para lo que encontrarían dentro de esa casa. En el suelo, junto a la mesa volcada, yacía Daniel Harper, 34 años. Mecánico, padre de una niña de 6. Sin signos de robo, sin arma homicida. Sin testigos, solo una escena congelada en violencia abrupta, como si el tiempo hubiera decidido detenerse exactamente en el instante del terror. La prensa llegó antes del amanecer. Crimen brutal sacude comunidad tranquila. Asesinato sin motivo aparente. Misterio en Maple Creek. Los titulares explotaban mientras el forense confirmaba lo que todos temían. Múltiples heridas punzantes. Ataque directo. Personal. No fue un robo que salió mal. Fue algo más oscuro. La esposa. Laura Harper había pasado la noche fuera visitando a su hermana en el condado vecino. Coartada sólida. La niña dormía en casa de una amiga.
Daniel estaba solo. Los vecinos no escucharon nada. Ni un grito, ni una pelea. Solo el viento golpeando las ventanas. Los investigadores comenzaron con lo obvio. Amigos, familia, compañeros de trabajo. Daniel no tenía enemigos conocidos. No deudas importantes, no antecedentes violentos. Era descrito como tranquilo, reservado. Quizá demasiado reservado. Entonces apareció el primer detalle inquietante. Sobre la mesa, junto al teléfono, había una hoja arrancada de un bloc. 3 palabras escritas con tinta azul. Ya lo sabes, no había firma. No había contexto, solo esa frase. La caligrafía no coincidía con la de Daniel. El laboratorio trabajó durante semanas. Huellas parciales, ninguna útil. ADN insuficiente con la tecnología de la época. El arma nunca apareció. El caso comenzó a enfriarse mientras el otoño se convertía en invierno, pero el pueblo no olvidaba. Las teorías crecieron como sombras alargadas al atardecer. Un amante secreto. Un ajuste de cuentas. Un error de identidad. Cada rumor añadía una capa de miedo. Las madres comenzaron a cerrar con llave, incluso durante el día. Las luces del porche permanecían encendidas toda la noche. En diciembre, surgió un testimonio tardío. Un camionero afirmó haber visto una figura caminando por Maple Creek Road cerca de las 2 de la madrugada. Un hombre alto, chaqueta oscura, capucha, caminando rápido. Sin mirar atrás, demasiado vago. Demasiado tarde. La investigación se expandió fuera del condado. Revisaron registros telefónicos. Nada extraño. Movimientos bancarios normales, sin señales de amenaza previa. Entonces, una segunda pieza desconcertante. En el garaje, dentro de una caja de herramientas. Los detectives encontraron una llave que no pertenecía a ninguna cerradura de la casa, una llave antigua. Oxidada, sin marca identificable. ¿De dónde salió? Laura afirmó no haberla visto nunca. Los meses pasaron, el caso perdió espacio en los periódicos. Nuevas tragedias ocuparon los titulares, pero en Ashford, el nombre Harper se convirtió en sinónimo de algo inconcluso. Cold case. El expediente fue archivado en 1998, sin arrestos, sin sospechosos formales, sin justicia. La hija de Daniel creció con preguntas que nadie podía responder. Cada aniversario traía flores, velas, miradas incómodas. Años después, en 2007, una nueva generación de detectives revisó el caso. El ADN ya no era un susurro científico, era una herramienta poderosa. Reexaminaron las muestras guardadas en frío, fragmentos microscópicos bajo las uñas de la víctima. Una traza casi invisible en la manga de su camisa. Un perfil parcial emergió. Masculino, desconocido. No coincidía con nadie en la base de datos estatal. La frustración regresó. Pero algo más llamó la atención del nuevo equipo: la nota. Ya lo sabes, el análisis lingüístico sugirió familiaridad. No era una amenaza aleatoria, era un mensaje dirigido a alguien que supuestamente entendía. Entendía que entrevistaron nuevamente a Laura. Su rostro ya no era el de una joven viuda, sino el de alguien que había vivido una década bajo la sombra de un crimen. Mantuvo su versión, nada nuevo. Nada roto, nada que traicionara miedo o culpa. Sin embargo, en 2012, ocurrió algo inesperado. Un hombre llamado Richard Hale fue arrestado en otro estado por agresión agravada. Durante el interrogatorio, en un momento de aparente delirio, mencionó haber dejado un mensaje en los años 90. No especificó dónde. No especificó a quién, pero el detective que revisaba el caso Harper escuchó la grabación y sintió un escalofrío. Hale había vivido en Ashford hasta 1997. A solo 3 calles de Maple Creek Road, no tenía relación pública con Daniel, pero trabajó brevemente en el mismo taller mecánico. 3 meses antes del asesinato, el expediente se abrió de nuevo.
Viejas heridas se agrietaron. El nombre de Daniel volvió a los titulares locales. Cold case reactivado. Nuevo sospechoso tras 16 años. Justicia al fin. Pero nada era tan simple. Ale negó cualquier implicación. Su ADN no coincidía con el perfil parcial. No había pruebas físicas que lo situaran en la escena. Y sin embargo, un antiguo compañero de trabajo recordó una discusión. Daniel acusando a Hale de robar piezas. Amenazas veladas, miradas tensas en el taller. Motivo, tal vez. Prueba, ninguna. La llave encontrada en el garaje fue reanalizada, finalmente. En 2014, un detalle emergió. Pertenecía a un antiguo modelo de taquilla industrial, similar a las que usaba el taller mecánico en 1996. Era la llave de Hale, los registros ya no existían. El edificio había sido remodelado, la pista se desvanecía otra vez. El tiempo siguió avanzando, indiferente. La madre de Daniel murió sin ver justicia. La hija dejó Ashford buscando escapar del eco constante del pasado. Y aún así, el caso no murió. Porque algunas historias se niegan a desaparecer. En 2020, un nuevo análisis genético permitió reconstruir parcialmente el árbol familiar del perfil desconocido. No era una coincidencia directa, pero apuntaba a una familia que había vivido en la región en los 90. Una familia conectada indirectamente con el taller. Un primo lejano de Richard Hale. El círculo comenzaba a cerrarse. O tal vez solo parecía hacerlo. Las entrevistas se reanudaron. Los viejos vecinos volvieron a sentir el peso de aquella madrugada. Las preguntas regresaron con fuerza renovada. ¿Quién caminaba bajo la niebla a las 2? Siki. ¿Quién escribió Ya lo sabes? ¿Y qué era exactamente lo que Daniel sabía? Porque tal vez la clave nunca estuvo en el asesino. Tal vez estuvo en el secreto. Un secreto que murió con él, y mientras la investigación avanzaba lentamente, la comunidad de Ashford comprendía algo inquietante, incluso si llega un arresto. Incluso si alguien es esposado bajo luces intermitentes, nada devolverá la paz completa. Porque algunos crímenes no solo quitan una vida, instalan una sombra. Una sombra que se sienta en la mesa vacía cada octubre, una sombra que respira en el silencio de Maple Creek Road. Una sombra que susurra, casi imperceptible. Como aquella llamada en la madrugada, ¿ya lo sabes? El invierno de 2021 cayó sobre Ashford como una losa pesada, pero esta vez no era solo el frío lo que helaba el aire. Era la sensación de que algo estaba a punto de romperse, 25 años después del asesinato de Daniel Harper. El expediente ya no era un archivo polvoriento olvidado en una estantería gris, era un tablero cubierto de fotografías ampliadas. Líneas rojas cruzando nombres, mapas extendidos sobre mesas iluminadas hasta la madrugada. Era un caso vivo, otra vez. El análisis genealógico no había dado un nombre exacto, pero sí una dirección. Una familia que en 1996 vivía a menos de 10 kilómetros de Maple Creek Road. Apellido Mercer. 3 hermanos. Uno de ellos, Thomas Mercer, había trabajado ocasionalmente como proveedor externo del taller mecánico donde Daniel era jefe de turno. Nunca fueron amigos. Apenas conocidos, pero suficientes para cruzarse. Thomas Mercer, 28 años en 1996. Soltero, sin antecedentes graves en ese momento, se mudó del estado en 1998. Pues surge 2 años después del asesinato. Un detalle que, durante décadas, pareció irrelevante. Ahora no. Los detectives revisaron archivos bancarios antiguos. Thomas tuvo problemas financieros ese año. Demandas pequeñas, deudas pendientes. Disputas laborales. Una en particular llamó la atención. Una queja informal presentada por Daniel Harper por piezas defectuosas entregadas por Mercer Logistics, sin denuncia formal. Solo una discusión registrada en el libro interno del taller. Motivo. Posible, pero aún sin prueba.
reabrieron entrevistas, viejos empleados del taller. Algunos ya jubilados, otros con memoria borrosa por el tiempo. Uno recordó algo inquietante, una pelea fuerte. Puertas golpeadas, Daniel diciendo en voz alta: «No vuelvas a aparecer por aquí». ¿Fue amenaza? Fue advertencia, nadie lo sabía. El ADN parcial fue comparado discretamente con muestras obtenidas de objetos desechados por Thomas Mercer en su actual residencia en Idaho. Un vaso de café, una colilla de cigarrillo. La espera fue insoportable. Cuando el resultado llegó, el laboratorio fue claro. Coincidencia parcial compatible con relación directa, no definitiva. Pero suficiente para justificar una orden judicial. El equipo viajó sin anunciarse. La entrevista fue cordial al principio. Thomas Mercer, ahora de cabello canoso y mirada cansada, parecía más sorprendido que asustado. Dijo recordar a Daniel vagamente. Dijo no haber vuelto a pensar en Ashford en décadas. Cuando le mencionaron la nota, «Ya lo sabes», su expresión cambió apenas un segundo. Un microgesto. Un parpadeo demasiado lento. Negó haber escrito nada. Negó haber estado en Maple Creek esa noche, pero su coartada era inexistente. Vivía solo entonces. Nadie podía confirmar dónde estaba la madrugada del 14 de octubre de 1996. El interrogatorio se extendió horas. Las preguntas se volvieron más precisas, más filosas. «¿Reconoce esta llave?» La fotografía de la llave oxidada sobre la mesa. Silencio. Dijo que podría pertenecer a cualquier taquilla industrial. No mintió. Pero tampoco ayudó. El verdadero golpe llegó semanas después. El análisis completo de ADN, autorizado tras orden judicial, confirmó una coincidencia significativa con el perfil encontrado bajo las uñas de Daniel Harper. No era una sombra genética. Era él. El arresto ocurrió al amanecer. Sin espectáculo, sin cámaras nacionales. Solo luces azules reflejadas en nieve recién caída. Ashford despertó con la noticia que llevaba esperando 25 años. Arresto en Cold Case de 1996. Detenido exproveedor del taller. Viejas heridas reabiertas. La hija de Daniel, ahora adulta, recibió la llamada que había imaginado toda su vida. No lloró de inmediato, no gritó. Solo se sentó en silencio, pero el arresto no era el final. Era el comienzo de otra tormenta, porque Thomas Mercer mantuvo su inocencia. Su abogado argumentó contaminación de evidencia. Argumentó que Daniel y Thomas habían tenido contacto laboral, que el ADN podía explicarse por transferencia secundaria, una herramienta compartida, un apretón de manos, un objeto común. La fiscalía necesitaba más, necesitaba contexto, necesitaba el motivo real. Y entonces apareció un detalle enterrado en un viejo archivo civil. Daniel Harper había iniciado, semanas antes de su muerte, un proceso para denunciar formalmente fraude en suministros industriales. El informe preliminar mencionaba pérdidas significativas para el taller, piezas facturadas y nunca entregadas. El nombre de la empresa, Mercer Logistics. El monto, suficiente para arruinar un negocio pequeño. Descubrió Daniel algo que no debía. La frase en la nota comenzó a resonar con un significado distinto. «Ya lo sabes. Sabes lo que hicimos. Sabes lo que descubriste. Sabes demasiado». Un antiguo vecino aportó un testimonio olvidado. En 1996. Vio una camioneta blanca estacionada cerca de la casa Harper. Varias noches esa semana. Mercer tenía una camioneta blanca registrada a nombre de su empresa. La defensa contraatacó. El vehículo fue vendido meses antes del crimen. No había prueba directa de que fuera el mismo. Todo parecía moverse en círculos. El juicio preliminar atrajo atención estatal. Expertos forenses discutieron probabilidades estadísticas. Genealogistas explicaron árboles familiares en pantallas digitales. El pasado se proyectaba en alta definición. Pero algo faltaba, algo que conectara no solo la presencia física,
sino la intención, y entonces surgió un giro inesperado. En el registro telefónico antiguo, reanalizado con software moderno, se detectó una llamada breve realizada desde un teléfono público a 2 cuadras de la casa Harper a las 2. Pistina. Aquella misma hora de la llamada anónima al 911. El destino de la llamada, un número asociado en 1996 a una línea empresarial secundaria de Mercer Logistics. Duración, 7 segundos. Suficiente para marcar, suficiente para escuchar, suficiente para colgar. La fiscalía planteó una hipótesis escalofriante. Mercer llamó a su propia línea para crear una coartada digital mínima, un registro que demostrara que estaba en la oficina. Pero la llamada se hizo desde Ashford, no desde la oficina. El margen era estrecho, la tensión aumentaba. En la sala del tribunal, los familiares de Daniel escuchaban cada argumento como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todavía fuera 1996 y la sangre siguiera fresca en el suelo de la cocina. Thomas Mercer, sentado tras la mesa de defensa, parecía más pequeño que en las fotos antiguas. Pero sus ojos no mostraban arrepentimiento, mostraban resistencia. La comunidad se dividió, algunos creían en la justicia tardía. Otros temían un error monumental, basado en ciencia incompleta y memoria deteriorada. Y en medio de todo, la pregunta persistía como un eco imposible de silenciar. ¿Por qué dejar la nota? ¿Por qué no huir en silencio? Porque la nota no era para la policía. Era para Daniel, un mensaje final. Un recordatorio, algo que ambos compartían. La fiscalía insinuó que Daniel había confrontado a Mercer esa noche, que lo citó en su casa, que exigió explicaciones, que amenazó con denunciar formalmente el fraude al día siguiente. Una reunión privada, un secreto. Una discusión que escaló y luego violencia, demasiada violencia para ser accidental. Demasiada furia para ser improvisada, pero sin confesión, sin arma, sin testigo directo. El caso seguía pendiendo de un hilo fino y tenso. El juicio completo fue programado para el otoño siguiente. 26 años después del crimen, Ashford volvió a contener la respiración. Las luces del porche se encendían temprano, las conversaciones se susurraban, y cada vez que alguien pasaba por Maple Creek Road, todavía podía imaginar aquella madrugada congelada en el tiempo. La puerta abierta, la frase escrita en tinta azul. El teléfono descolgado balanceándose suavemente en la oscuridad. El arresto había reabierto heridas. Pero la verdad completa aún no había sido pronunciada, y mientras el invierno se derretía lentamente, una sensación inquietante comenzaba a filtrarse entre quienes conocían cada detalle del expediente. Tal vez el caso estaba resuelto. O tal vez apenas estaban comenzando a entender lo que realmente ocurrió aquella noche en 1996, y lo que Daniel Harper sabía justo antes de morir. El otoño regresó como si el calendario estuviera burlándose de todos. Mismo mes. Mismo aire frío que se cuela por debajo de las puertas. 26 años después del asesinato de Daniel Harper. El tribunal del condado estaba lleno antes de que amaneciera. No era solo un juicio. Era una excavación pública del pasado. Era Ashford enfrentando su propio reflejo. Thomas Mercer entró esposado, traje gris. Mirada fija al frente. No buscó a la familia Harper. No buscó a nadie. Afuera. Cámaras locales. Titulares encendidos. Cold case al límite. Asesino tras 26 años. La fiscalía abrió con una línea que cayó como un disparo seco. Daniel Harper murió porque descubrió un fraude. Murió porque iba a denunciar. Murió porque alguien decidió silenciarlo antes del amanecer. Las imágenes de la escena del crimen llenaron la pantalla. La cocina desordenada. La sangre extendiéndose como una sombra. La nota ampliada en alta resolución. Ya lo sabes, la tinta azul parecía fresca otra vez. Como si nunca hubiera pasado el tiempo. El primer golpe fue científico. La experta en ADN
explicó el perfil encontrado bajo las uñas de Daniel, no contacto casual. No transferencia secundaria probable. La concentración y ubicación indicaban lucha directa. Defensa, resistencia. Daniel arañó a su atacante. Intentó sobrevivir. Luego, el árbol genealógico proyectado en el jurado. Líneas que convergían. Primos. Tíos. Coincidencias estadísticas. El apellido Mercer, apareciendo una y otra vez como un eco genético imposible de ignorar. La defensa contraatacó con precisión quirúrgica. Contacto laboral frecuente. Intercambio de herramientas. Contaminación en almacenamiento prolongado. La ciencia. Dijeron, no es memoria perfecta, es interpretación. Pero la fiscalía no se detuvo ahí. Llamaron al antiguo empleado del taller, el hombre ya mayor. Voz quebrada, recordó la discusión. Recordó a Daniel diciendo que iba a hacer lo correcto. Recordó a Mercer pálido. Mandíbula apretada, saliendo del lugar sin mirar atrás. Motivo. Luego, la llamada telefónica de las 2:15. El experto en telecomunicaciones reconstruyó mapas antiguos. El teléfono público estaba a 600 metros de Maple Creek Road. La llamada duró 7 segundos. Se realizó a la línea secundaria de Mercer Logistics. El jurado escuchó el tono digitalizado del registro. Un sonido breve, mecánico. Distante, pero cargado de significado. La fiscalía planteó una imagen clara. Mercer sale de la casa tras el ataque. Camina rápido bajo la niebla. Marca su propio número para crear una huella falsa. Cuelga. Desaparece en la oscuridad. Silencio en la sala, pero entonces llegó el momento que nadie esperaba. La defensa presentó un testigo nuevo, un nombre que no había aparecido en 26 años. Evan Doyle, ex socio minoritario de Mercer Logistics, en 1996. Su rostro apareció en la pantalla, más joven entonces. Más delgado, su nombre había quedado fuera del radar, porque vendió su participación meses antes del crimen. Nadie lo conectó directamente con Daniel, hasta ahora. Doyle declaró que la empresa sí enfrentaba irregularidades financieras, que Daniel no era el único que sospechaba, que había tensiones internas, que Mercer estaba bajo presión. Sí, pero no solo. El fiscal preguntó directamente. ¿Tenía usted acceso a las mismas herramientas y espacios que el señor Mercer? Doyle respondió que sí. La sala cambió de temperatura. El ADN no distinguía entre socios si compartían espacios y objetos. Si ambos manipulaban piezas, cajas, vehículos. La defensa sembró la duda con una sola frase. El perfil genético es compatible con una línea familiar amplia. No exclusiva. La fiscalía se vio obligada a ajustar el enfoque. Presentaron el análisis de la llave encontrada en el garaje. Un experto industrial confirmó que coincidía con un modelo específico de taquillas utilizadas en el antiguo almacén de Mercer Logistics. Doyle también trabajaba allí. 2 hombres. Un fraude. Un empleado dispuesto a denunciar. Una noche fría. La hija de Daniel observaba desde la primera fila. Su rostro rígido, como si temiera que cualquier emoción pudiera romper el equilibrio frágil del momento. El juicio avanzó con tensión creciente. Cada detalle del 14 de octubre de 1996 fue reconstruido minuto a minuto. Daniel llega a casa, cena solo. Recibe una llamada no registrada a las 9:48 p.m. Línea perdida. Número imposible de rastrear en aquel entonces. La fiscalía insinuó que fue Mercer. La defensa replicó, pudo ser cualquiera. 57A. Según el análisis forense, comienza la agresión. Lucha breve pero intensa. Daniel logra arañar. Intenta alcanzar el teléfono. Lo descuelga. La línea queda abierta unos segundos. La llamada al 911 entra a las 2. Siki, pero nadie habla. Solo respiración agitada. Viento.
¿Un golpe distante? ¿Fue Daniel? Fue el agresor, la grabación. Reproducida en la sala, heló el aire. Ese sonido crudo, imperfecto. Como si el pasado hubiera encontrado una grieta para regresar. El fiscal sostuvo que Mercer regresó para simular la llamada. La defensa dijo que era pura especulación. ¿Y entonces? Un giro silencioso pero devastador, el análisis de escritura de la nota. Un perito caligráfico comparó la frase. Ya lo sabes, con antiguos documentos firmados por Mercer y también con formularios llenados por Evan Doyle. Rasgos inclinados. Presión irregular en la C, trazos finales descendentes. El informe no fue concluyente, pero indicó mayor probabilidad de coincidencia con Doyle. La sala murmuró. Thomas Mercer permaneció inmóvil. La fiscalía, visiblemente tensa, pidió receso. Ashford comenzó a dividirse de nuevo. En cafeterías, en tiendas, en conversaciones susurradas, el nombre Doyle empezó a circular como un fantasma recién despertado. Fue una conspiración, dos hombres intentando cubrir un fraude. Una discusión que salió mal, o alguien más usando el conflicto como cortina. El juicio se reanudó con intensidad renovada. La fiscalía ajustó su teoría. Posible acción conjunta, posible presencia de ambos esa noche. El ADN bajo las uñas podía ser de Mercer, la nota podía ser de Doyle. Pero la defensa aprovechó la fisura, sin prueba directa de que Mercer estuviera dentro de la casa en el momento del ataque. La duda razonable crecía como una grieta en el cristal. El jurado escuchó días enteros de peritajes. Mapas, reconstrucciones digitales. Estadísticas, probabilidades. Pero al final, todo se reducía a una escena congelada en una cocina en 1996. Un hombre muerto, una frase escrita con tinta azul. Un teléfono descolgado y un secreto que, incluso ahora, parecía resistirse a ser nombrado completamente. Cuando Thomas Mercer tomó la palabra, su voz fue baja pero firme. Dijo que no mató a Daniel, dijo que sí hubo fraude. Pero que estaba resolviéndose, dijo que la noche del crimen estaba en su casa. Solo, dijo que nunca escribió esa nota. Y luego agregó algo que cayó como un susurro cargado de dinamita. Daniel sabía más de lo que ustedes creen. No era solo la empresa, la fiscalía exigió aclaración. Mercer se negó a ampliar, silencio estratégico. Pero suficiente para sembrar otra duda, más de lo que creemos. ¿Había otro secreto? El juicio se acercaba a su fase final. Las heridas estaban abiertas, las certezas se evaporaban. El arresto, que parecía definitivo, comenzaba a sentirse como el inicio de una verdad más compleja, más oscura. Ashford esperaba un veredicto, pero por primera vez en 26 años. La pregunta ya no era solo quién mató a Daniel Harper, la pregunta empezaba a cambiar. ¿Qué sabía Daniel Harper aquella noche? ¿Y quién más temía que lo supiera? La frase quedó suspendida en la sala como humo espeso. Daniel sabía más de lo que ustedes creen. Thomas Mercer no añadió una palabra más, pero no hacía falta. El daño ya estaba hecho. La narrativa que durante meses parecía sólida comenzó a resquebrajarse frente al jurado. No era solo un fraude industrial, no era solo una discusión laboral. Había algo más, algo que llevaba 26 años enterrado bajo capas de silencio. La fiscalía intentó reconducir el rumbo. Presentaron registros financieros más detallados. Facturas infladas, entregas fantasmas. Transferencias pequeñas pero constantes hacia cuentas vinculadas indirectamente a Mercer Logistics. El esquema era claro. El móvil económico era real, pero la defensa volvió a atacar con precisión. Fraude no es asesinato, motivo no es prueba. Y entonces apareció un documento que nadie esperaba, un sobre sellado. Archivado en 1996 y olvidado en una caja secundaria del despacho del antiguo jefe de policía. Fue encontrado durante una revisión paralela del archivo físico semanas antes del juicio.
no había sido incorporado al expediente principal. Nadie supo por qué. Dentro, una declaración breve firmada por Daniel Harper 3 días antes de su muerte. No era una denuncia formal, era una nota dirigida al jefe de policía solicitando una reunión privada. La última línea estaba subrayada 2 veces. No se trata solo del taller. La sala quedó inmóvil cuando el fiscal leyó esas palabras. No se trata solo del taller. El juez permitió que el documento fuera admitido como evidencia contextual. No probaba culpabilidad directa. Pero ampliaba el horizonte del misterio. La defensa cambió de estrategia. Si había algo más, entonces la investigación original fue incompleta. Si Daniel sabía algo ajeno al fraude, entonces cualquier número de personas podría haber tenido un motivo. La fiscalía llamó a declarar al ex jefe de policía, ya retirado. Admitió que recibió la solicitud de reunión, pero que nunca llegó a concretarse. Daniel murió antes. No recordó haber abierto investigación paralela. No recordó haber profundizado en esa insinuación. Un error. Un descuido. O algo que en 1996 simplemente parecía menor. El juicio se transformó en una excavación más amplia. Los detectives revisaron nuevamente el entorno de Daniel. Sus amistades, sus movimientos, sus conversaciones las semanas previas. Un nombre emergió entre los papeles antiguos. Caroline Mills, contadora local. Responsable externa de revisar las finanzas del taller durante una auditoría preliminar ese año, fue citada al estrado. Caroline declaró que detectó irregularidades no solo en Mercer Logistics, sino en otra empresa asociada indirectamente con contratos municipales menores. Un patrón de facturación cruzada, pequeñas cantidades que, acumuladas, formaban cifras relevantes. La fiscalía preguntó si Daniel estaba al tanto. Caroline respondió que sí. Que él fue quien insistió en revisar todo, que parecía preocupado. Pero no solo por el dinero, parecía asustado. Dijo, la palabra resonó con fuerza inesperada. Asustado, no enojado. No indignado, asustado. La defensa intentó desacreditar la impresión subjetiva, pero la imagen ya estaba instalada. Si Daniel estaba asustado, ¿de quién? Los registros municipales comenzaron a ser examinados públicamente. En 1996, Ashford estaba en proceso de renovar contratos de mantenimiento industrial para instalaciones públicas. Mercer Logistics había presentado ofertas. También otra empresa más pequeña, Doyle Industrial Supply. Evan Doyle volvió a convertirse en el centro de atención. El fiscal planteó una posibilidad inquietante. ¿Y si el fraude no era solo privado? ¿Y si involucraba contratos públicos? ¿Y si Daniel, sin saberlo, tropezó con algo más grande? La defensa explotó la ambigüedad. Si hay una red más amplia, entonces el enfoque exclusivo en Mercer es una simplificación peligrosa. La tensión creció. El jurado empezó a ver un mapa más complejo. No solo 2 hombres, no solo un taller, una posible red, pero todo seguía girando alrededor de aquella noche. La fiscalía decidió presentar la reconstrucción final de los hechos según su teoría. Daniel confronta a Mercer sobre fraude mayor, quizá vinculado a contratos públicos. Mercer, acorralado, acuerda reunirse en la casa para hablar en privado. La discusión escala. Violencia. Nota dejada como mensaje final. Llamada falsa para crear rastro digital. Cuida. La defensa respondió con una hipótesis alternativa. Daniel descubre irregularidades más amplias. Solicita reunión con la policía. Alguien más, no necesariamente Mercer, se entera. Entra en pánico. Lo confronta antes de que pueda hablar. Sin arma recuperada. Sin testigo presencial, sin confesión. La duda seguía respirando, y entonces llegó el momento más inesperado del juicio. Un perito acústico presentó un análisis mejorado de la grabación del 911, con tecnología moderna. Aislaron frecuencias ocultas por décadas, entre el ruido del viento y la respiración agitada.
emergió algo casi imperceptible, un sonido metálico. Un golpe, y una palabra apenas audible. 3 sílabas, no era clara. Pero parecía un nombre. El laboratorio no afirmó con certeza absoluta, pero el patrón fonético coincidía con Tom. La sala explotó en murmullos contenidos. La defensa objetó inmediatamente. Demasiado es especulativo. Demasiado degradado por el tiempo, o el día juez permitió que el jurado lo escuchara con advertencia de cautela. El sonido se reprodujo, bajo. Imperfecto, pero inquietante. Dijo Daniel Tom, o fue una distorsión creada por la mente ansiosa de quienes querían oír algo. Thomas Mercer no reaccionó visiblemente, permaneció inmóvil. Evan Doyle, sentado como observador en la parte trasera. Bajó la mirada. Las emociones comenzaron a desbordarse fuera del tribunal. En Ashford, viejas amistades se fracturaban. Algunos defendían a Mercer, otros señalaban a Doyle. Otros empezaban a temer que la verdad fuera demasiado grande para reducirla a un solo culpable. El cierre del juicio se acercaba. La fiscalía apeló a la acumulación de evidencia. ADN significativo. Motivo financiero. Llamada telefónica. Posible mención en la grabación. Conducta sospechosa posterior al crimen. La defensa apeló a la fragilidad de cada pieza individual. Ninguna era absoluta. Ninguna era directa. Juntas no eliminaban la duda razonable. El jurado se retiró a deliberar, horas que parecieron años. La familia Harper permaneció en silencio. Ashford contuvo la respiración. Cuando finalmente regresaron, la atmósfera era densa. Casi irrespirable, el veredicto fue leído con voz firme. Culpable de homicidio en segundo grado. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Thomas Mercer cerró los ojos apenas un segundo, pero el juez añadió algo más. La Fiscalía deberá continuar investigación complementaria sobre posibles coautores o redes asociadas mencionadas durante el proceso. La historia no terminaba. El arresto tardío había traído un veredicto, pero no trajo paz. Porque incluso con la condena, quedaban preguntas abiertas. ¿Qué más sabía Daniel? Actuó Mercer solo. Fue la nota escrita por otra mano. ¿Quién más temía que el secreto saliera a la luz? Ashford obtuvo una sentencia, pero no obtuvo todas las respuestas. Y en Maple Creek Road, la casa ya no existe. Fue demolida años atrás. Solo queda un terreno vacío cubierto de hierba alta. Algunos dicen que en octubre, cuando el viento sopla fuerte, se escucha un eco leve, casi imperceptible, como un teléfono descolgado balanceándose en la oscuridad, como una voz que intenta decir algo antes de apagarse, como una frase que todavía persiste, clavada en la memoria colectiva. Ya lo sabes, la sentencia no trajo silencio, trajo ruido, ruido mediático, ruido político, ruido en la conciencia de un pueblo que durante 26 años aprendió a convivir con la ausencia. Thomas Mercer fue condenado, sí. Pero la orden judicial que exigía ampliar la investigación dejó una grieta abierta, y por esa grieta comenzó a filtrarse algo más oscuro. Porque una condena por homicidio en segundo grado no respondía a la pregunta que ahora ardía con más fuerza. Actuó solo. Los fiscales no podían ignorar lo que el juicio había expuesto, la posible red de facturación cruzada. Los contratos municipales, las conexiones con Doyle Industrial Supply. La auditoría inconclusa, la frase subrayada en aquella carta olvidada. No se trata solo del taller, el equipo especial fue creado semanas después del veredicto. No era una reapertura del caso Harper, era una extensión. Una sombra del caso, un intento por rastrear lo que Daniel pudo haber descubierto antes de morir. Los registros municipales de 1995 y 1996 fueron digitalizados por completo. Lo que antes eran archivadores físicos, ahora eran hojas escaneadas. Algoritmos buscando patrones invisibles para el ojo humano, y los patrones comenzaron a emerger. Pequeñas adjudicaciones repetidas, empresas diferentes.
mismos números de contactos secundarios, transferencias trianguladas. Facturas emitidas en días consecutivos por servicios casi idénticos, el nombre de Evan Doyle aparecía con más frecuencia de la que nadie recordaba. Doyle había mantenido un perfil bajo durante el juicio, nunca fue acusado formalmente. Nunca fue vinculado directamente al ADN, pero su presencia era constante en los documentos financieros. Y entonces apareció el detalle que hizo que todo volviera a tensarse. En septiembre de 1996, un mes antes del asesinato, Daniel Harper había solicitado acceso a contratos municipales archivados en el ayuntamiento. No era parte de su trabajo como jefe de taller, no tenía obligación directa de revisar contratos públicos. ¿Por qué lo hizo? Una empleada administrativa jubilada recordó vagamente que Daniel parecía preocupado, que preguntó por un número específico de licitación, que dijo que algo no cuadraba. Ese número de licitación correspondía a un contrato otorgado conjuntamente a Mercer Logistics y Doyle Industrial Supply para mantenimiento de maquinaria pública. La noche del asesinato comenzó a adquirir un nuevo contorno. No era solo fraude privado, era posible fraude público. Dinero estatal, dinero rastreable. Dinero que podía destruir carreras. El equipo investigador entrevistó nuevamente a Evan Doyle. Esta vez no como testigo casual, sino como persona de interés ampliada. Doyle negó cualquier implicación en la muerte de Daniel. Admitió irregularidades administrativas. Admitió que la empresa atravesaba problemas financieros, pero insistió en que Daniel exageraba. No era nada criminal, dijo. Solo desorden. Cuando le preguntaron directamente si estuvo en Maple Creek Road la noche del 14 de octubre, su respuesta fue inmediata, no. Pero a diferencia de Mercer, Doyle sí tenía una coartada parcial. Su esposa declaró que estuvo en casa hasta pasada la medianoche. Sin embargo, no pudo confirmar después de la 1. Trisdesmita. Porque estaba dormida. Una ventana pequeña, pero suficiente. La tecnología volvió a intervenir. El laboratorio forense decidió reexaminar la nota original con espectroscopía avanzada. El análisis reveló algo inesperado, 2 tipos de presión distintos en el trazo, como si la frase hubiera sido escrita con una pausa breve entre palabras, como si alguien hubiera dudado. El perito no afirmó que fueran 2 personas, pero señaló algo más inquietante. La tinta provenía de un bolígrafo industrial distribuido masivamente en oficinas municipales en 1996, no exclusivo, pero contextual. El equipo amplió la investigación hacia el ayuntamiento. Entrevistas discretas, revisión de antiguos empleados. Un nombre surgió entre murmullos, Harold Bennett, director de adquisiciones municipales en 1996, supervisor directo de los contratos adjudicados a Mercer y Doyle. Bennett nunca había sido mencionado en la investigación original, nunca fue entrevistado en 1996. Su nombre simplemente no estaba en el radar. Ahora sí. Bennett, ya retirado y viviendo en otro estado, accedió a una entrevista voluntaria, se mostró cooperativo, negó cualquier irregularidad intencional, admitió que los procesos en los 90 eran menos rigurosos. Pero cuando le mostraron la carta subrayada de Daniel, su expresión cambió apenas un instante. Dijo no recordar haber hablado con Daniel jamás. Sin embargo, un registro de entrada al ayuntamiento indicaba que Daniel se reunió con Bennett 2 semanas antes de su muerte. La firma estaba allí. El recuerdo no, las piezas comenzaban a alinearse de forma inquietante. Si Daniel descubrió un esquema mayor, si confrontó a más de una persona, entonces la violencia podría no haber sido el resultado de un solo hombre acorralado, podría haber sido una decisión compartida. La fiscalía, aunque satisfecha con la condena de Mercer, entendía que una red de corrupción municipal tendría consecuencias explosivas, no solo penales, sino políticas. El caso Harper dejaba de ser únicamente un cold case resuelto. Se convertía en la puerta de entrada a algo más amplio. Mientras tanto,
En prisión, Thomas Mercer solicitó una reunión con su abogado. No para apelar inmediatamente, sino para hacer una declaración. Una declaración que podría cambiarlo todo. Dijo que no planeó matar a Daniel. Dijo que fue una discusión que se salió de control. Dijo que no fue el único que estuvo allí. La confesión fue parcial, ambigua, pero suficiente para encender otra tormenta, según Mercer. Esa noche recibió una llamada no de Daniel, sino de Evan Doyle. Doyle estaba nervioso. Decía que Daniel había hablado con alguien en el ayuntamiento, que iba a denunciar todo, que si eso ocurría, todos caerían. Mercer afirmó que acudió a la casa para convencer a Daniel de retrasar la denuncia. Doyle supuestamente también fue, según Mercer. La pelea comenzó verbal, luego física. Dijo que Doyle fue quien tomó el cuchillo de la cocina, que él intentó separarlos. Que el caos fue rápido, que no supo cómo detenerlo. La fiscalía recibió la declaración con cautela. Un condenado podría intentar repartir culpa para reducir su sentencia. Pero la versión encajaba con ciertas inconsistencias, la posible doble presión en la nota, la mención ambigua en la grabación, la ausencia del arma homicida. Si dos hombres participaron, ¿uno pudo haberla ocultado sin conocimiento del otro? La investigación se intensificó. Se obtuvo una orden para registrar antiguas propiedades asociadas a Doyle en un cobertizo deteriorado, enterrado bajo herramientas oxidadas. Encontraron un cuchillo de cocina antiguo envuelto en tela plástica endurecida por el tiempo. El análisis preliminar mostró restos biológicos degradados. El laboratorio tardaría semanas. Ashford volvió a contener la respiración. La historia que creían cerrada comenzaba a abrirse otra vez. La hija de Daniel escuchó la noticia con una mezcla imposible de describir. Había esperado justicia, pero no una justicia fragmentada. No una verdad que siguiera mutando con el tiempo. El resultado forense llegó una madrugada silenciosa. ADN coincidente con Daniel Harper y trazas secundarias compatibles con Evan Doyle. La tormenta ya no podía contenerse. Una orden de arresto fue emitida. Evan Doyle fue detenido sin resistencia. Y así, 26 años después de aquella llamada a las 2, la historia revelaba su contorno más oscuro. No fue un arrebato aislado, fue una noche de pánico compartido. Pero incluso con 2 arrestos, incluso con pruebas emergiendo del pasado como fantasmas desenterrados, algo seguía flotando en el aire como una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Si ambos estaban allí, si ambos participaron, entonces, ¿quién escribió realmente la nota? ¿Y por qué dejarla? Porque en crímenes impulsados por miedo, a veces el mensaje no es para la víctima. Es para quienes vendrán después. Una advertencia, un recordatorio o una forma de asegurarse de que, incluso décadas más tarde, alguien siga preguntándose qué más quedó oculto bajo la superficie. Y mientras Ashford observaba cómo otro nombre era esposado bajo luces intermitentes, la sensación no era alivio. Era vértigo, porque la verdad, cuando finalmente emerge, rara vez es simple. Y casi nunca es limpia. El segundo arresto no trajo calma. Trajo un terremoto. Evan Doyle fue esposado al amanecer. Igual que Mercer meses atrás, sin espectáculo. Sin resistencia, solo el sonido metálico de las esposas, cerrándose como un eco tardío de aquella noche de 1996. Esta vez, Ashford no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con miedo, porque 2 hombres significaban conspiración. 2 hombres significaban secreto compartido. 2 hombres significaban que Daniel Harper no murió por una discusión aislada, sino por algo que amenazaba más de una vida. El cuchillo encontrado en el cobertizo de Doyle fue la pieza que cambió el eje del caso. El ADN degradado coincidía con Daniel. Las trazas secundarias eran compatibles con Doyle. No era una prueba perfecta, pero era suficiente para una acusación formal de homicidio en primer grado y conspiración. La fiscalía reformuló la narrativa. ¿No fue un arrebato? Fue una decisión, la nueva teoría,
planteaba que Mercer y Doyle acudieron juntos a la casa de Daniel la noche del 14 de octubre. Intentaron persuadirlo. Daniel se negó. La confrontación escaló. El miedo se convirtió en violencia. El fraude ya no era el centro, era el detonante. Pero algo seguía sin encajar del todo. La nota. Ya lo sabe, con 2 hombres presentes. La pregunta se volvía más aguda. ¿Quién la escribió y por qué dejarla? El análisis forense volvió a examinar la hoja con técnicas de presión microscópica. Esta vez encontraron una huella parcial, casi invisible, en el borde inferior del papel. No suficiente para identificación plena, pero sí compatible con un patrón de cicatriz en el dedo índice derecho de Doyle, registrada en fotografías médicas tras un accidente laboral en 1994. No era una coincidencia directa. Pero era otra pieza. El juicio contra Doyle comenzó bajo una tensión distinta. Mercer, desde prisión, aceptó declarar como testigo a cambio de revisar su condena. La sala estaba llena otra vez. La hija de Daniel ocupaba el mismo asiento, el mismo silencio rígido. Pero sus ojos eran distintos, más duros, más preparados para escuchar lo que durante décadas fue solo una sospecha. Mercer subió al estrado. Su voz ya no era firme como en el primer juicio, era más baja, más desgastada. Confirmó que estuvo en la casa esa noche. Confirmó que Doyle también. Confirmó que la discusión fue sobre contratos municipales y facturación cruzada. Dijo que Daniel había hablado con Bennett, el director de adquisiciones. Que Daniel estaba dispuesto a entregar documentos a las autoridades estatales al día siguiente. Doyle, según Mercer, entró en pánico. La fiscalía preguntó directamente: ¿quién apuñaló a Daniel Harper? Silencio. 1 segundo. 2. Doyle. Respondió. La defensa de Doyle atacó de inmediato. Testimonio interesado. Reducción de sentencia. Incentivo evidente para desviar responsabilidad. Pero Mercer añadió algo más. Dijo que después del ataque, mientras Daniel yacía aún respirando, Doyle escribió la nota, que fue su idea dejar un mensaje ambiguo, que quería que pareciera algo personal, algo íntimo. No un crimen financiero, era para confundir, dijo Mercer. La frase cayó con un peso insoportable. Confundir, desviar. Reescribir la historia antes de que comenzara. La fiscalía presentó entonces un detalle nuevo. Descubierto tras el arresto de Doyle, un cuaderno antiguo hallado en una caja personal. En una página de 1996, varias frases escritas como práctica de caligrafía. Entre ellas, repetida 3 veces. Ya lo sabes, el análisis pericial confirmó alta compatibilidad gráfica con la nota dejada en la escena. La defensa intentó explicar la coincidencia como casualidad, una frase común, una expresión coloquial, pero el contexto era devastador. El jurado escuchó también la reconstrucción final basada en la confesión parcial de Mercer tras el ataque. Doyle tomó el cuchillo. Mercer salió primero. Doyle permaneció segundos más. Escribió la nota. Ambos abandonaron la casa por separado. Mercer hizo la llamada desde el teléfono público. Doyle condujo hacia el almacén. El arma fue escondida días después. Durante años, durante décadas. La pregunta inevitable emergió en el juicio. ¿Por qué no hablar antes? Mercer respondió que tuvo miedo, que creyó que nunca los conectarían. Que cuando comenzaron las pruebas de ADN en 2007, supo que el pasado regresaría. Pero ya era demasiado tarde para cambiar la historia. Doyle, al tomar la palabra, negó todo. Negó haber estado en la casa, negó haber escrito la nota, negó haber tocado el cuchillo, pero su voz no tenía la firmeza de quien controla la narrativa. Tenía la tensión de quien sabe que cada pieza del pasado está siendo colocada sobre la mesa. La grabación del 911 volvió a reproducirse. Esta vez con una mejora adicional. El perito acústico presentó un análisis espectral
que sugería que la palabra apenas audible no era Tom, era Don't. No un nombre, una súplica. No una acusación, un ruego. Don't, no lo hagas. No sigas. ¡No! La interpretación cambió el tono emocional del momento. Daniel no estaba identificando. Estaba suplicando. La fiscalía argumentó que eso no alteraba la culpabilidad. Solo revelaba el instante final de desesperación. Pero para la hija de Daniel, ese matiz lo cambió todo. Ya no imaginaba a su padre señalando a alguien. Lo imaginaba luchando, intentando detener lo inevitable. El juicio avanzó con precisión dolorosa. Documentos municipales demostraron irregularidades sustanciales. Bennett, enfrentado con pruebas, admitió haber autorizado pagos dudosos bajo presión de Doyle y Mercer. Negó haber tenido conocimiento de cualquier plan violento. Pero el fraude quedó probado. El motivo quedó consolidado. El jurado deliberó menos tiempo que en el primer juicio. El veredicto llegó al tercer día. Culpable de homicidio en primer grado. Culpable de conspiración. La sala no explotó en aplausos. No hubo lágrimas dramáticas. Solo una exhalación colectiva, larga. Contenida durante 26 años, Thomas Mercer recibió una revisión de condena. Pero no libertad. Su participación quedó confirmada. Su silencio prolongado pesó en su contra. Evan Doyle fue sentenciado a cadena perpetua. Ashford obtuvo algo cercano a la verdad. 2 hombres. Un fraude que creció demasiado. Una confrontación que nunca debió ocurrir. Una nota escrita para desviar la mirada. Y. Sin embargo, incluso con sentencias dictadas, incluso con pruebas sobre la mesa, el caso dejó una marca más profunda que cualquier veredicto. Porque la muerte de Daniel Harper no fue solo el resultado de ambición, fue el resultado del miedo. Miedo a perder poder, miedo a perder dinero. Miedo a que la verdad saliera a la luz. La casa en Maple Creek Road ya no existe. El taller fue demolido años atrás. Mercer Logistics desapareció. Doyle Industrial Supply es solo un nombre en archivos judiciales. Pero cada octubre, cuando el viento sopla fuerte en Ashford, la gente recuerda. Recuerda que durante 26 años la justicia fue solo una palabra distante. Recuerda que la verdad puede enterrarse, pero no desaparece. Y recuerda que una simple frase escrita en tinta azul fue suficiente para mantener viva una herida durante décadas. Ya lo sabe. Ahora lo saben todos, pero el eco de aquella madrugada nunca dejará de sentirse. Porque algunos crímenes se resuelven en los tribunales y otros permanecen invisibles en la memoria de quienes nunca olvidaron el sonido de un teléfono descolgado balanceándose en la oscuridad. La verdad judicial quedó escrita en papel timbrado, sellada con firmas y sentencias. Pero la verdad emocional tardó mucho más en asentarse. Ashford no celebró. No hubo sensación de victoria, hubo algo más complejo. Una mezcla de alivio y desorientación, como si después de perseguir una sombra durante 26 años, descubrir su forma real no resultara tan liberador como se imaginaba, porque ahora todos sabían cómo murió Daniel Harper. Pero empezaban a preguntarse por qué nadie lo vio venir. Las semanas posteriores a la condena de Doyle estuvieron marcadas por revelaciones colaterales. El fiscal general del estado abrió una investigación formal sobre los contratos municipales de mediados de los 90. Harold Bennett fue acusado de negligencia grave y encubrimiento administrativo. No enfrentó cargos por homicidio, pero su reputación quedó demolida. Los archivos municipales revelaron cifras que, aunque no millonarias, sí eran suficientes para alterar balances públicos durante años. El fraude no era sofisticado. Era constante, discreto, basado en la confianza, basado en la idea de que nadie miraría demasiado de cerca. Daniel miró, y eso fue suficiente. La hija de Daniel, ahora con su propia familia, regresó a Ashford para el último acto judicial, la audiencia final donde se ratificaron las sentencias.
caminó por Maple Creek Road por primera vez en años. El terreno vacío donde estuvo la casa era solo hierba alta y viento. Nada indicaba que allí ocurrió algo que cambiaría la historia del pueblo, pero ella se detuvo igual. Cerró los ojos y escuchó. No sirenas, no gritos. Solo viento. El caso comenzó a ser estudiado en seminarios legales como ejemplo de cold case resuelto gracias a genealogía forense y persistencia investigativa. Los detectives que retomaron el expediente en 2007 recibieron reconocimiento estatal. La tecnología fue celebrada. La ciencia fue aplaudida, pero entre líneas. Quedaba una verdad incómoda. Si Daniel no hubiera insistido en revisar contratos municipales, quizá estaría vivo si hubiera ignorado las irregularidades. Si hubiera decidido que no era su problema, pero Daniel no era ese tipo de hombre. Los documentos revelaron algo más que fraude. Revelaron que Daniel había comenzado a recopilar copias personales de facturas sospechosas. Copias que nunca fueron encontradas en su casa tras el asesinato. Eso abrió otra pregunta inquietante. ¿Dónde están? La fiscalía asumió que Doyle o Mercer las destruyeron. Era lógico, era coherente con la narrativa. Pero no había prueba directa. Durante la revisión posterior al juicio, un oficial encontró una caja olvidada en el antiguo almacén municipal que había sido trasladada varias veces en 25 años. Dentro había papeles húmedos, carpetas deterioradas, documentos irrelevantes y, en el fondo, un sobre marrón sin etiqueta. Dentro, fotocopias de facturas con anotaciones a mano. La letra era de Daniel. Pequeñas marcas al margen, signos de interrogación. Sumas subrayadas, fechas circuladas. El sobre no estaba en su casa, no estaba en el taller. Estaba en un archivo municipal. Eso significaba que Daniel sí entregó parte de la evidencia antes de morir. No alcanzó a formalizar la denuncia, pero alcanzó a dejar rastros. El descubrimiento no cambió las condenas, pero cambió la narrativa final. Daniel no murió solo por intención futura, murió porque ya había actuado. Porque ya había dado un paso. La hija recibió copia de aquellos documentos. Los sostuvo en sus manos como si fueran reliquias. No eran solo papeles. Eran prueba de carácter, de integridad, de decisión. La comunidad comenzó a hablar de Daniel no solo como víctima, sino como denunciante, como alguien que eligió enfrentarse a algo más grande que él. Ese matiz transformó la memoria colectiva, pero incluso con esa claridad, había una sombra persistente, la nota. La frase, el mensaje escrito en tinta azul. Con Doyle condenado, con Mercer cumpliendo sentencia revisada. El análisis psicológico del caso fue revisitado por especialistas en conducta criminal. Concluyeron que la frase no era solo distracción. Era control narrativo, era el intento de transformar un crimen económico en un crimen íntimo. Hacer que la investigación mirara hacia relaciones personales en lugar de contratos públicos. ¿Funcionó? Durante más de una década, la policía exploró hipótesis románticas, rivalidades personales, teorías domésticas. El fraude municipal quedó fuera del foco inicial. La nota fue eficaz, pero dejó una huella más profunda de lo que sus autores imaginaron. Se convirtió en símbolo. En Ashford, la frase «Ya lo sabes» adquirió otro significado. No como amenaza, sino como advertencia sobre lo que ocurre cuando la corrupción se normaliza. Las escuelas locales comenzaron a usar el caso como ejemplo en clases de ética cívica, no centrado en la violencia, sino en la importancia de transparencia y denuncia. La memoria de Daniel cambió de tono. De víctima trágica a figura incómoda, incómoda porque recordó a todos que mirar hacia otro lado tiene consecuencias. Mientras tanto, en prisión, Doyle apeló la sentencia alegando testimonio interesado de Mercer. La apelación fue rechazada. El ADN del cuchillo fue decisivo. Las anotaciones en el cuaderno personal fueron devastadoras. Mercer, por su parte,
nunca volvió a hablar públicamente del caso. Bennett enfrentó sanciones administrativas y una multa significativa. Su nombre quedó asociado para siempre con el escándalo municipal. Ashford. Lentamente, comenzó a sanar. Pero sanar no significa olvidar. Cada aniversario del 14 de octubre, una pequeña vigilia se organiza en el terreno vacío. No es multitudinaria. No hay discursos largos, solo velas, silencio y una fotografía de Daniel sonriendo. Tomada meses antes de su muerte, la hija habla algunas veces. No sobre el crimen, no sobre los culpables. Habla sobre la decisión de hacer lo correcto incluso cuando es incómodo, y siempre termina con la misma frase. No siempre sabemos las consecuencias de decir la verdad, pero siempre sabemos el precio de callarla. La ironía es inevitable. La frase que intentó ocultar la verdad se convirtió en el detonante que la mantuvo viva durante décadas. Cold case, resuelto. Pero transformado en algo más, un recordatorio de que la justicia puede tardar, de que la ciencia puede avanzar, de que los secretos pueden sostenerse durante años. Pero no para siempre. En Maple Creek Road ya no hay casa. No hay cinta policial, no hay manchas de sangre. Solo viento. Y la certeza de que, aquella madrugada de 1996, el miedo intentó silenciar la verdad. Falló. Tardó 26 años. Pero falló, y en ese fracaso tardío, Ashford encontró algo más poderoso que un veredicto. Encontró memoria. Y memoria, cuando se niega a desaparecer, es la forma más persistente de justicia.